Buenos días. Mi nombre es Luis Armando Andrade y soy egresado de la carrera de Derecho por la Universidad del Valle de México. Para mi servicio social estoy desarrollando un proyecto que constará de una serie de videos donde haré un análisis acerca de los derechos humanos que están contenidos en la Constitución y en especial el Tratado de Derechos Humanos firmado por México, que es llamado el Pacto de San José. En primer lugar, me gustaría mencionarles lo que nos dice el artículo primero de la Constitución para que nos vayamos dando una idea de qué es el tema de que estamos hablando. El artículo primero, en su párrafo primero, nos dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, por eso me tomo como referencia el Pacto de San José, porque está más detallado lo que es o cuáles son los derechos. En primer lugar, tenemos el derecho a la vida en su artículo cuarto. En él nos habla acerca de que toda persona tiene el derecho de proteger su vida, de que se respete su vida desde la concepción, lo cual, bueno, pues digamos que difiere un poco con el hecho de que, por ejemplo, en la Ciudad de México está permitido el aborto. Entonces ahí como que podría alegarse algo, ¿no? Otro de los temas que menciona aquí es que la pena de muerte está prohibida en todos los estados que pertenecen a esta convención, ya que en algún momento, por algunos temas que se han dado en algunos países donde se solicita la pena de muerte para determinados delincuentes, esto es imposible porque aquí nos dice que no se puede implementar la pena de muerte si fue abolida o nunca ha existido. No es como que ahorita pretendan ponerla, porque iría en contra de los tratados, ¿no? En este caso el Pacto de San José. Otro de los derechos que nos menciona aquí en el artículo quinto es el derecho a la integridad personal, que nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, que tiene derecho a seguridad, lo cual, bueno, pues vemos que es un poquito difícil, ¿no? En toda América hay una situación muy, muy fuerte de inseguridad, lo cual pues es evidente que no se respeta ese derecho. Otro de los derechos de los que nos hablan es la prohibición de la esclavitud y servidumbre. En América sabemos que, bueno, pues ya la esclavitud técnicamente no existe. Esto mismo también se menciona en la Constitución mexicana, pero en el artículo cuarto. Otro de los derechos es el derecho a la libertad personal, que quiere decir que nadie puede ser detenido nada más porque se le pegó la gana al policía, ¿no? Eso también está contemplado en nuestra Constitución, pero también en este tratado lo menciona. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema y que nos quieren detener arbitrariamente sin informarnos por qué o sin que nadie nos acuse, se está violando un derecho humano, ¿no? Otra de las cosas que tiene este artículo de la libertad personal es que nadie puede ser detenido por deudas. O sea, si tú debes dinero, pues nadie te puede detener, a menos de que le debas al Estado, al fisco, ¿verdad? Porque ahí sí te dan cárcel, ¿no? Otra de las garantías o de derechos es la garantía judicial, en donde nos habla acerca de que todos tenemos el derecho de defendernos, de presentarnos ante un juez y defender nuestra causa, si somos acusados o estamos acusando a alguien que nos hizo algo. Ese es un derecho muy importante porque en México la misma autoridad evita
que la gente denuncie cuando sufre un robo, cuando tiene algún problema. Pues, ¿por qué? Pues por la corrupción que existe y porque, pues la verdad no les gusta trabajar entonces. Pero estos funcionarios están violando una garantía, ¿no? Otro de los principios es la legalidad y de retroactividad. Ninguna ley puede ser expedida para que afecte a alguien que cometió un ilícito y ser castigado posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley no existe antes del hecho, no se le puede aplicar la ley por más grave que haya sido la acción. Esto es lo que nos dice que las leyes no tienen retroactividad. Otro de los derechos es la protección a la honra y dignidad. Ese es muy importante debido a que cuando alguien nos denigra, nos está faltando a un derecho elemental. Nadie puede ser ofendido, ¿no? Más por una autoridad, porque los tratados nos protegen de ese derecho. Otro es la libertad de conciencia y religión. Esto es muy importante, la libertad de conciencia y de religión, porque en la historia de los derechos humanos fue el primer derecho que se estableció. La libertad de creencias, cada quien puede creer en lo que quiera, puede tener las costumbres que quiera, ¿no? Entonces, no hay una religión que pueda ser impuesta, en este caso por el gobierno o por cualquier ente que tenga funciones de gobierno, como por la fuerza. Cada quien es libre de profesar la religión y las creencias que quiera, siempre y cuando se encuentren dentro de los parámetros que marca la ley. Otro de los derechos también más importantes es la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Esto cuántas veces lo hemos escuchado, que ese es uno de los derechos que me parece un poco más complicado de entender. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el expresar nuestras ideas pues no puede ser detenido por nadie, ni nadie nos puede evitar que las difundamos, pero siempre y cuando se cumpla con determinadas características, como es el no ofender a nadie, no denigrar a nadie, ¿no? Ni incitar a la violencia. Por eso es muy importante el saber usar este derecho. Otro de los derechos es el derecho de reunión. Hace muchos años la gente se le prohibía que se reuniera con fines de políticos o de cualquier tipo, o también de minorías, como pueden ser los homosexuales o bla, bla, bla. Hoy en día ese derecho está protegido para que cualquier grupo se pueda reunir sin que puedan ser perseguidos por ese hecho. También existe la libertad de asociación, que pues exactamente es lo mismo, cada quien pueden conformar un grupo que hable o se dedique a determinada cosa y nadie puede prohibirlo. La protección a la familia, que es que el Estado, el gobierno del Estado necesita o tiene la obligación de contribuir a la manutención de las familias. Creo que esa palabra no está bien, sino como al desarrollo libre de las familias y mantener las familias unidas. Otro derecho sería el derecho al nombre. Todos tenemos el derecho de ser registrados ante una autoridad. En este caso es el juez del registro civil el que nos dice, a ver, tú te llamas X y te apellidas Y, ¿no? Ese es un derecho. El derecho a la nacionalidad. Ese tema de la nacionalidad me llama mucho la atención, porque platicando el otro día con un maestro, me decía que las personas de Estados Unidos no tienen el mismo derecho como los mexicanos, de que nosotros conservamos nuestra nacionalidad aunque hayamos nacido donde hayamos nacido, que ellos no, tienen que cumplir o nacer en su territorio para poder conservar su nacionalidad. Eso es muy interesante porque entonces aquí en este tratado
que se menciona que tenemos derecho a la nacionalidad, alguna nacionalidad tendremos que tener, ¿no? Ya sea que nuestro padre sea de aquí, nuestra madre de allá, y hayamos nacido en cualquier lado, pues alguna de las nos tienen que dar, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Ese derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos pertenece, nosotros tenemos la libertad de uso y de disfrute de esa cosa, ¿no? Y nadie nos puede quitar ese derecho, salvo algunas excepciones que la misma ley contempla. Por último, tenemos el derecho de circulación y de residencia. Eso es muy importante porque nosotros, en este caso como mexicanos, tenemos el derecho, por ser mexicanos, a vivir donde querramos. Otro, el derecho de circulación. Eso es algo que en estos tiempos hemos visto restringido nuestro derecho a la circulación por algunas situaciones malentendidas que comentaré en videos posteriores. Pero en este pacto de San José se habla el derecho de circulación, o sea que nosotros podemos ir a donde nos plazca, en todo el continente americano, en especial en México, ¿no? Tenemos ese derecho, y precisamente lo que comentaba de esa restricción al derecho de circulación que ha sido ejecutado por varios estados del continente americano y que está violando un derecho. Por último, está la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres indígena, no importa si eres quien seas, hombre, mujer, todos tenemos los mismos derechos ante la ley, a ser escuchados, a poder denunciar y que se nos aplique la protección de las leyes si es que lo necesitamos. Bueno, en este video les di una pequeña idea de qué son estos derechos que están plasmados en este pacto. En videos posteriores hablaré un poquito más acerca en específico de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres y algunos otros temas. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y no se pierdan el otro video.